Bueno, tenemos con nosotros precisamente a alguien para hablar de asuntos a lo James Bond. Don David Alandete, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis. James Bond, no sé yo, igual una copia mala. Bueno, James Bond pasado por Torrente, quedemos en eso. No, incluso yo creo que Torrente sería mucho mejor de lo que es esta trama, más eficiente. Don David Alandete ha publicado un libro que está teniendo bastante impacto, que se llama La trama rusa, donde habla de la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin. Cuando empezaron a salir, don David, las primeras informaciones sobre esa ligazón entre el independentismo catalán y el Kremlin, pues yo creo que había una cierta sensación de incredulidad, por supuesto dentro del campo separatista. Estos son intoxicaciones contra nosotros, pero también en el campo no separatista, donde bueno, se veía como algo, en fin. A ver si esto va a ser una película de espías, ¿no? Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido verificando que efectivamente, que es que había una ligazón entre el independentismo catalán y el Kremlin, pues enormemente estrecha y enormemente operativa. Don David, ¿en qué consiste la trama rusa? Tienes muchísima razón y lo has descrito de una forma magistral. El hecho de que al principio esto parecía una película de ciencia ficción, parecía una película, como tú decías, de espías, y yo creo que vivimos, como hemos vivido con muchos otros asuntos en la prensa, ya no estoy hablando de un término de ideologías, de separatismos, de izquierdas, de derechas, de lo que sea, sino de praxis periodística. Cuando tú tienes... en periodismo tú lo sabes muy bien, Luis, es muy importante cómo describes las cosas, sin añadirles interpretación, voluntarismos y opinión. Y cuando tú tienes el mayor desafío al Estado de Derecho en España, que no es el auge de un partido o de otro, es el separatismo. Desde el principio, la negación del marco democrático y constitucional en aras de perpetuar un estilo de vida y un negocio, que es el del independentismo. Y cuando tú tienes el mayor estallido de eso, medio permitido por el gobierno en aquella época en realidad, ¿no? En 2017-2014. Bueno, medio permitido siendo benévolos, ¿no? Sí. Bueno, al menos el del 14 seguro que no, el del 17 eso, siendo benévolos. Y ves que algo que en aquella época no llamaba la atención, RT, Sputnik, medios de procedencia rusa, que empiezan a publicar informaciones como que España es un estado fascista, que no se ha sacudido de su fascismo inherente, que los tanques pueden estar en las calles de Barcelona pronto, que la OTAN puede bombardear Madrid durante 48 horas como Kosovo. Luego tienes a Julian Assange, que en aquella época, en 2017, ya era sospechoso, porque estaba siendo investigado por ello, ya no de revelar los cables de la diplomacia americana, sino de obtener de Rusia los cables y documentos y correos secretos de Hillary Clinton y utilizar eso para interferir en una campaña electoral, con el fin que fuera. Son hechos, ¿no? Informamos de ellos, yo consulté con algunas fuentes en la inteligencia americana que obtenía, porque yo fui corresponsal allí mucho tiempo antes, ¿no? Y publicamos, cayeron en mis manos unas imágenes de dos destacados empresarios independentistas, Oriol Soler y Andreu Griñó, viendo a Assange. Vimos algunas declaraciones y algunas visitas de espías en el referendo. Y bueno, pues sí hubo silencio durante muchísimo tiempo, hasta que Luis, 2 años después, empezó a descubrirse, gracias a la labor del juez Aguirre, que no solo eso, sino que habían tenido una reunión con un emisario ruso en la presidencia de la Generalitat y que había Puigdemont enviado a su jefe de gabinete a verse con exespías y se cree que espías en activo rusos en Moscú. Yo creo que no revelamos ningún secreto si decimos que Rusia, como por otra parte cualquier gran potencia que pueda haber en el mundo, pues le interesa la desestabilización de aquellos que percibe bien como enemigos, bien como competidores. Incluso si puede desestabilizar algún aliado que en el futuro pueda ser competidor o enemigo, pues también lo hace, ¿no? Es parte del juego de los servicios secretos. O sea, lo que se deduce de la intervención del Kremlin, corríjame si me equivoco, en los asuntos internos españoles en torno al separatismo catalán, no es que Putin sea malo por ello, simplemente está utilizando una herramienta. O sea, Putin es malo por otras cosas, ¿no? Pero en ese caso concreto lo que está haciendo es utilizar una herramienta que es la del espionaje y la de la desestabilización de la Unión Europea
a Putin le importa un bledo el separatismo catalán, simplemente lo apoya porque es una manera de generar ruido en España y por ende en Europa. ¿Es así o hay más? ¿Hay alguna vinculación ideológica? No, en absoluto. En Rusia el separatismo está penado con 5 años de cárcel. Si tú vas a Rusia, siendo ciudadano ruso o no, y decides que la República del Dagestán merece la independencia o que la Siberia oriental merece ser independiente, te van a condenar, te van a detener y te van a condenar. 5 años de cárcel como mínimo. A Rusia, a Putin en concreto, a la dictadura de Putin no le interesa ni un movimiento ni otro. Él viene del KGB, él viene del corazón del sistema de poder y espionaje soviético. Él viene de esa herencia comunista. Y ahora, como la población rusa tradicionalmente ha estado opuesta a eso, y es una población más conservadora, más en la línea de los valores nacionales, la gloria de los zares, un nacionalismo de un corte muchísimo más, digamos, entroncado con la Iglesia ortodoxa, Putin está encarnando eso. Putin se adapta a lo que se necesita para sobrevivir. Es lo que sucede en casi todas las dictaduras de este corte. Si miras Venezuela, Cuba, sucede lo mismo, ¿no? El tema con Putin es que, gracias a la facilidad con la que se puede intervenir en las redes sociales, para mal, porque en las redes sociales durante muchísimo tiempo, para bien, para hacer periodismo ha sido muy difícil, por el control, digamos, ideológico y a la vez interesado político que se ha ejercido sobre la libertad de expresión en estas plataformas, siempre desde el punto de vista de una legislación americana. Ahora ya no tanto, ¿no? Porque está habiendo bastante desregulación en eso. Pero durante muchísimo tiempo Putin se aprovechó de esa facilidad que tenías desde fuera para infiltrarte en las redes sociales y manipularlas para facilitar un movimiento u otro. Hay gente a sueldo del KGB en el Europarlamento, como se ha descubierto hace poco, que ha estado apoyando tanto el independentismo catalán como el independentismo vasco, que ha estado tanto con Puigdemont y Junqueras como con EH Bildu y los eurodiputados que tenían. ¿Se refiere usted a esta diputada que era Estonia o...? ¿Es letona? Letona, eso. Y para mí es un ejemplo de lo que preguntaba Luis. Tatiana Ždanoka. Ella es la más independentista del Europarlamento, lo cuento en el libro, pero es la más opuesta al independentismo de su propio país con respecto de Rusia que hay en todo el Europarlamento. Independencia de Cataluña, de maravilla. España, fascista. Ahora Letonia, independiente, no. Tenemos que hablar ruso y volver a la madre patria rusa. Entonces esto explica un poco la esquizofrenia, en mi opinión, del régimen de Putin, que va a estar siempre apoyando a aquellos que quieran romper el marco de derecho y un poco el marco de la Unión Europea. Y te voy a decir una cosa más. Hay veces en las que a Putin le interesa incluso que se le vea como que apoya a algunos partidos o algunos grupos, aunque no lo haga tanto. Es capaz de apoyar a unos y a otros, y ahora a Putin le interesa que se vea a Giorgia Meloni, a Marine Le Pen, a todos ellos, hayan estado en contacto con él o no, como gente que está en contacto con él, porque así aviva las crisis y hace que sean los grupos dentro de Europa los que se peleen entre ellos. Hemos vivido una... bueno, no es objeto principal de este libro, pero hemos vivido un episodio que realmente sí era una película, pero real, de espías en torno a esa detención de un periodista hispano-ruso en Polonia por espiar para Putin. Aquí diversos medios de comunicación estuvieron diciendo que qué escándalo, periodista español retenido en Polonia, ataque a la libertad de expresión. Usted ahí ha estado dando caña diciendo, oiga, no, este señor es un espía ruso. A usted le han estado poniendo verde por ello. Finalmente libera el gobierno polaco como parte de un intercambio de espías a este periodista y le vemos esas imágenes donde llega allí a Moscú y es recibido como un héroe por Putin y tal. ¿Se siente usted reivindicado? La verdad, don Luis, me he ido sintiendo reivindicado desde 2017 cada 2 o 3 meses. Yo me fui a Washington porque hubo una purga en el país donde yo trabajaba después de la llegada de Pedro Sánchez al poder, algo digno de Turquía sucedió. Entonces, durante unos meses con una... ¿Dónde trabajaba usted? ¿En el país? Ah, en el país. Ah, vale. Le había entendido mal. Hasta que Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy, tengo entendido, corríjame si es... Sí, no, claro, eso es lo que digo. Pedro Sánchez
ganó la moción de censura, hizo Hubo una purga en el país. periódico Es El que País. se me ha ido la olla y pensaba, dice, me fui del país donde trabajaba. Digo, ¿en qué país trabajaba este? Perdone. No, efectivamente. Y entonces quedé sin la protección del periódico y de ningún periódico durante algunos días, y aquello fue duro, porque en aquel momento lo que se hizo es, desde el independentismo y los medios rusos, decir que esto había sido una invención mía y que estaba pagando por la falta de rigor de mis informaciones. De repente empieza a saberse que los agentes que habían participado en el envenenamiento de Sergei Skripal estuvieron en el referendo del 1 de octubre. Que los asesores de Puigdemont, jefe de gabinete, habían estado en Rusia haciendo viajes y viéndose con gente en puestos muy altos. Hay gente ahí, un tipo que se llama Evgeny Sandro, que es asesor directo de Putin, con el que se vieron. Que el juez Aguirre está haciendo las investigaciones. Que está habiendo una causa por tsunami, también por conexiones con Rusia. Se suma el New York Times. Entonces es una reivindicación tras otra. Pero esto no es lo único que hace Rusia. Rusia ha infiltrado este país, como muchos otros, de determinados líderes de opinión, de determinados influencers, de determinados periodistas, que en todos los espectros, digamos, de la vida política, están haciendo virar el estado de opinión hacia un ánimo más pro-Putin. Entonces, Pablo González, Pavel Rubstov, es su nombre original, para mí es un caso clarísimo. Este es un tipo que nace en Rusia, se viene aquí con el pasaporte español porque su padre era español, se cambia el nombre a Pablo González, hace una carrera en periodismo y empieza a trabajar para Público y La Sexta y otros medios del mismo corte ideológico. Sus análisis durante años eran tambores de guerra entre Ucrania y Rusia y responsables Estados Unidos. Estados Unidos aviva la... O sea, este tipo de análisis antiamericanos y pro-Putin. Y claro, que se presentan como si fueran neutrales o exacto. Tal, y es falso. Es lo que decíamos al principio, separar los hechos de la opinión, ¿no? Entonces, este hombre, contratado por ellos, hacía opinión. Entonces, le detiene Polonia y durante años, 2 años, Pablo Iglesias, toda la clase periodística de alrededor de Público y La Sexta en este país, diciendo... Polonia no es un Estado de Derecho, Polonia fascismo, Polonia no ha presentado... Sí que había presentado cargos. Este hombre iba a ser juzgado por espionaje y ahora no solo Putin le ha recibido cuando fue liderado en un canje en el que salieron espías, le van a condecorar y de hecho ha habido comunicados de la inteligencia rusa diciendo que su labor es heroica. Ha estado investigando a Nemtsova, que es la hija de Boris Nemtsov. Se llegó a acostar con ella. Es de verdad de película. Tenía una mujer e hijos aquí y otra pareja en Polonia para conseguir información. Esto sí que era una película de espías de aquellas de la Guerra Fría. Bueno, el libro de don David Alandete, La trama rusa, subtítulo, La alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin, publicado por La Esfera de los Libros. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren hacer ustedes una preguntita... Ah, no, me dicen desde control que estamos fuera de tiempo. Nada. Don David... Seguimos hablando por se ha librado porque yo pensaba hacer una pregunta comprometida, pero me pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad.